La verdad no siempre es fácil, pero es lo que encontrarás en Noticias Generación News. Cierto, la verdad nunca es fácil, pero eso es lo que vas a encontrar aquí en el canal de Noticias Generación News y sobre todo también aquí en las noticias a la luz de la palabra. Bueno, hemos estado hablando sobre la anatomía de una apostasía, ¿verdad? O la anatomía de la apostasía. Y lo primero que vimos, o lo primero que estuvimos mirando con detenimiento, que le puse fue qué le está pasando a la iglesia, ¿ok? ¿Qué le está pasando a la iglesia? Y yo quiero mostrar esta imagen rapidito aquí para que usted la vea. Le voy a pedir a Mauricio que me ayude a quitar el banner para que la gente pueda apreciar la imagen. Mírelo ahí. Esta imagen me gustó porque ejemplifica más o menos lo que está pasando con la iglesia hoy. Gente yéndose de las congregaciones, el 70% de los jóvenes adultos se van de la iglesia. Vemos que obviamente también hay mucha gente joven yéndose, ¿verdad? Um, y vemos esas estadísticas, ¿verdad? De personas abandonando la fe, de personas abandonando la iglesia, etcétera, etcétera. Y es lamentable lo que vemos, ¿verdad? Una generación, ¿verdad? Que quizás no está tan conectada con la iglesia y con Dios como otra generación lo estaba, ¿verdad? Pero mire, yo quiero que usted vea lo que dice la Escritura y lo que la Escritura nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4 es bien claro, es bien contundente. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué está diciéndole, o mejor dicho, qué le dijo aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo es: no te sorprendas, no te dejes mover, no dejes que nada te mueva de tu posición ni de tu manera de pensar, porque la apostasía viene. Va a haber gente que va a apostatar la fe, va a haber gente que va a seguir espíritus engañadores, va a haber gente que va a seguir doctrinas de demonios. El apóstol Pablo lo dijo, y esa realidad, iglesia querida, vamos, escríbeme tu comentario y déjame tu comentario por ahí y comparte este video. Esa realidad la estamos viviendo hoy. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Triste por demás, pero estamos viviendo una generación que está apostatando de la fe. Ustedes escucharon todo lo que yo compartí en el mes de junio sobre toda esta teología gay y todo este tipo de cosas. Cómo estamos viendo la apostasía frente a nuestros ojos en nuestra generación, en esta época, en este tiempo. Estamos viéndola ahí. ¿Quién diría, quién se imaginaría que eso iba a pasar en este tiempo? Nadie. Fue como que usted se acostó un día a dormir y se levantó y parece que cuando despertó, despertó en otro país, en otro mundo, en otra ciudad, como si usted no hubiese estado allí, hubiese estado en otro sitio. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy y no podemos bajar la guardia. Y el apóstol Pablo le dijo claramente a Timoteo, su hijo espiritual, le dice: mira, te ruego que no te dejes mover fácilmente. No dejes mover tu modo de pensar fácilmente. No te dejes engañar ni en el espíritu ni por palabra, ¿verdad?
que nadie te engañe de ninguna manera. Dice, porque vendrá la apostasía. El tiempo de la apostasía vendrá. Y yo le voy a decir más, televidentes que me ven y oyentes que me están escuchando. Nosotros estamos ya en la apostasía. Estamos viviendo en la apostasía. Entonces, hay evidencias actuales de que ya estamos de lleno en la apostasía y no nos hemos dado cuenta. Hay evidencia de lleno de que ya estamos en la apostasía y no nos hemos dado cuenta que estamos en la apostasía. Todo a nuestro alrededor está diciéndolo. Todo a nuestro alrededor lo está gritando que estamos en la apostasía, pero terriblemente, terriblemente. ¿Ok? Ahora, vamos a definir entonces, ya en esta parte final del programa, vamos a definir entonces lo que es la apostasía, ¿ok? Para que podamos, obviamente, tener un concepto bastante claro sobre esto. Veamos. ¿Qué es apostasía? Mire, apostasía es abandonar, es renunciar o romper abiertamente con una creencia o doctrina. Vuelvo y repito, es abandonar, es renunciar o romper abiertamente con una creencia o doctrina. También apostasía es volverse en contra de sus propias convicciones. Unas convicciones que tú tenías, que estaban ahí firmes, pum, de momento tú te desligaste de esas convicciones, empezaste a deconstruir tu fe. ¿Se acuerdan cuando hablé de deconstruir la fe? Del lado oscuro de deconstruir la fe, ¿se acuerdan? Por eso por eso traje estos temas antes de hablar de esto, porque es que tenemos que prepararnos para poder entender este tema. Volverse en contra de nuestras propias convicciones, darle la espalda a Dios. Vamos a ver esas definiciones otra vez. Abandonar o renunciar o romper abiertamente con una creencia o doctrina, volverse en contra de sus propias convicciones, darle la espalda a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. Así que, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Que en los postreros tiempos, y yo quiero que usted sepa algo, si usted no lo sabía, usted y yo estamos viviendo en los postreros tiempos, usted y yo estamos viviendo en los últimos tiempos. Esa es la realidad, estamos viviendo ahí, en esos últimos tiempos, estamos viviendo en esa época. En esa época estamos viviendo. Mire lo que dijo George Orwell. George Orwell dijo, en tiempos donde el engaño es universal, decir la verdad es un acto revolucionario. En tiempos donde el engaño es universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Eso lo dijo George Orwell. Y esa es una verdad que usted y yo estamos viviendo hoy día en el 2023. Usted y yo en el 2023 estamos viviendo en tiempos de engaño. Estamos nadando, como dijo George Orwell, ¿verdad? Contra la corriente, y cada vez que decimos la verdad, estamos haciendo un acto revolucionario, porque hoy día la verdad es relativa. Hoy día se cree que un hombre puede menstruar o que puede quedar embarazado. Por eso es que en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Es un acto completamente revolucionario. Usted y yo somos prácticamente personas revolucionarias en la fe en Cristo, porque nos hemos abrazado a la cruz y nos hemos abrazado al poder del evangelio y de la verdad que nos hace libres. Y obviamente nos tildan de locos, nos tildan de personas que no sabemos lo que estamos hablando, lo que no sabemos lo que estamos diciendo.
de que somos fanáticos, fundamentalistas, todas esas palabras que usted sabe que ellos siempre van a usar y que casi siempre mucha de esta gente resentida empieza a utilizarla. Entonces es bien importante que usted entienda que estamos viviendo en los últimos tiempos. Usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos y estamos en una apostasía real y genuina. Real, genuina y completa. Así que vamos a una pausa y luego regresamos ya a la parte final del programa. Vamos a la pausa de nuestros auspiciadores y regresamos ya mismo en breve. Noticias Generación News se pone buena. Porque llega a nuestro equipo el analista conservador más directo de toda Florida, Manny Mulet, quien nos dará una hora con la derecha, desde las 6 de la mañana. La prensa y el Poder Judicial de este país ha sido utilizado para tratar. Fíjate cómo es que no han podido con esto. Fíjate lo poderoso que es ese hombre. Y las ideas y las acciones de él que no han podido con él. Toda la prensa de este país, el Departamento de Justicia y la mitad de los jueces de este país en contra. Comienza más temprano con nosotros y recibe las noticias desde las 6 de la mañana hora este y 5 de la mañana hora centro de Estados Unidos. Y por eso empezamos nosotros a hacer este programa, porque empezamos a darnos cuenta que hay señales de un partido político que está tratando abiertamente de destruir la forma de vida de este país. Por Noticias Generación News. Elvin y Astrid llegan ahora. Mi esposa y yo llevamos 22 años ayudando a las familias a implementar la estrategia de convertirse en su propio banco y a convertir esas deudas en riquezas. Ayúdanos en nuestra cruzada suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Semanalmente estaremos subiendo contenido de alto valor para que tus finanzas se vayan a otro nivel. Porque somos Elvin y Astrid, más que seguros. Elvin y Astrid, ahora en Noticias Generación News. Cuando la gente tú lo alimentas, tú entiendes que alimentar no solamente es dar comida, es también amar, es cuidar, es ayudar, es educar. Y yo pienso que un visionario es aquel que decide servir con los recursos que tiene y con la fuerza que tiene. Mi nombre es Iván Clemente, soy chef, ejecutivo, director del Comedor de la Kennedy, trabajando con la inseguridad alimentaria. Es una experiencia maravillosa. Yo comen ya sin nada. Hoy alimentamos a 3.000, 4.000 ancianos a la semana y sobre 2.000 niños a la semana. O sea, atendemos a alrededor de unos 22.000 ancianos al mes y unos 18.000 niños al mes también. Repartimos sobre 2.5 a 3.5 millones de libras de comida al mes. El mayor obstáculo que yo he vivido es que la gente no cree. Cuando la gente se niega a creer que hay hambre, es porque ellos comen todos los días y comen todo el tiempo. Hay quien no puede tomar ni un café caliente. Es más, hay quien toma agua sucia del caño o de la cuneta o de donde esté, porque ni siquiera tiene para comer. Así que hacen falta muchos más visionarios para poder llenar el mundo entero de gente que quiera servir. En mi caso, darle acceso a niños y ancianos alimentos que por derecho se lo merecen. La verdad no siempre es fácil, pero es lo que encontrarás en Noticias Generación News. Aquí de regreso a las noticias a la luz de la palabra. Y hoy, como ustedes saben, hemos estado hablando de este tema, de la anatomía de una apostasía. Gracias a todos los que están comentando. Por favor, sigan comentando y compartiendo este programa. Compártalo en sus redes, compártalo en todo lugar. A toda la persona que usted conozca, envíele el link, envíele el enlace para que aprenda sobre esta temática. Bueno, voy a resumir porque ya estamos en las postrimerías del programa para que podamos entender, obviamente, a qué fue lo que, ¿verdad? Estuvimos hablando. Dijimos que
lo que está pasando en la iglesia hoy. Dijimos, ¿qué está pasando en la iglesia hoy? Bueno, parte de lo que está pasando en la iglesia hoy es que hay una adoración falsa, decadente, hedonista, comercial. Hay una enseñanza enfocada en el éxito y la prosperidad, una marcada ausencia en el mensaje del evangelio de Cristo, objetivos enfocados en la fama y el protagonismo, énfasis en el mercadeo, en el branding, obsesión con los números y las estrategias de crecimiento, crisis de fe, donde la confianza está puesta en el hombre, verdades bíblicas que se omiten, ¿verdad? A fin de, o se suprimen a fin de estar a favor de la cultura. Hablamos de esa imagen, luego hablamos de segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4, y dijimos que hay evidencias de la apostasía hoy día. Definimos lo que es la apostasía, que es abandonar, renunciar, romper abiertamente una creencia o doctrina, volverse en contra de tus propias convicciones, darle la espalda a Dios, ¿verdad? Y que Timoteo dijo que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y dijimos que estamos viviendo en esos últimos tiempos. Y por último dijimos que George Orwell dijo que en tiempos donde el engaño es universal, decir la verdad se ha convertido en un acto completamente revolucionario. En un acto completamente revolucionario. Bueno, hasta aquí nos trajo el barco, como yo digo, ¿verdad? El barco nos trajo hasta aquí en el día de hoy. Para mí ha sido un gozo, un placer por haber por lo menos aportado mi granito de arena en esta enseñanza o en este tema de la apostasía y en el tema obviamente de lo que es la anatomía de la apostasía. Todavía este tema, mire, apenas hemos tocado la superficie. Mañana a la misma hora aquí a las 12, recuerde, mañana, déjele saber a todo el mundo, mañana el pastor continúa con la anatomía de una apostasía. Mañana continuamos. Pero mañana, escúcheme, mañana vamos a hablar de una de esas sucursales, si le podemos decir así, de la anatomía de la apostasía, que se llama el cristianismo progresista. El cristianismo progresista. Vamos a hablar de eso mañana, ¿qué le parece? ¿Verdad? Así que mañana estaremos por ahí, Dios mediante. Gracias por su sintonía, gracias por su tiempo. Mañana nos vemos por aquí por las noticias a la luz de la palabra. Gracias a todos, Dios les guarde, Dios les bendiga, que disfruten su día. Y mañana a las 12 del mediodía, las noticias a la luz de la palabra. Aquí estaremos como siempre. Dios les bendiga y Dios les guarde.